Dios te bendiga grandemente en este día. Es una gran bendición poder saludarte ya en nuestro devocional de Palabra Fiel. Estamos comenzando este tiempo para meditar en su palabra y escuchar algo que les pueda animar a tu corazón. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguramente te has puesto a pensar que estamos a pocos días de terminar este año 2021. Te has puesto a pensar que hubo momentos en este año en los cuales creímos que no íbamos a terminarlo. Y por supuesto sucedieron y pasaron tantas y tantas cosas de las cuales tal vez nos podemos arrepentir. Estamos dolidos, tal vez hubo lágrimas también, enfermedades, luchas. Por supuesto no fue fácil este año. Pero sin embargo, siempre tenemos que pensar cómo podemos mejorar, cómo podemos presentarnos como mejores instrumentos para Dios, cómo podemos hacer algo que pueda agradar al Señor. Y tal vez tu vida fue una de esas vidas que este año dejó de hacer cosas para Dios. Tal vez esa vida o tu vida fue una de esas que este año se relajaron en lo espiritual, yo no sé. O tal vez fue alguien que se encendió para el Señor y empezó a servir a Dios y empezó a hacer más cosas para Él. Y bueno, solamente Dios sabe quién está hablando, a quienes nos está hablando este día. Sin embargo, encontramos momentos en nuestro recuento de este año que muy probablemente tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con Dios principalmente, y reconocer que tuvimos fallas, reconocer que tuvimos debilidad, reconocer que tuvimos muchas de las veces temor, muchas de las veces estuvimos tal vez atemorizados o intimidados por las situaciones gigantes, adversas que enfrentamos, de las cuales no tuvimos el control, y no lo tendremos hasta que Dios sea el que dirija todo. Pero nos dimos cuenta que Dios estuvo ahí. Nos dimos cuenta que Dios nos ayudó, que Dios nos protegió. Pero sí hay cosas que tal vez nosotros tenemos que corregir. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que hacer, ser enseñados, ser instruidos en Dios y poder participar más y más y más en su obra. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué necesitamos? Tal vez tu anhelo es mejorar para el próximo año, si el Señor nos permite comenzar un año más. Por supuesto que nuestra meta es mejorar, nuestra meta es despertar en lo espiritual, nuestra meta tal vez es hacer lo que dejamos de hacer este año. Bueno, este año ya se fue, este tiempo ya pasó, y si Dios nos da vida, nos da salud, estaremos comenzando un año más. Pero ¿cómo hacerle? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos tanto? ¿Cuál es la clave para que el próximo año, o los días que nos queden de vida, o los meses o los años, podamos ser obreros, podamos ser siervos fieles al Señor? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hay cosas que la palabra de Dios nos enseñó este año. Hay cosas que la palabra de Dios nos va a enseñar. Cosas que tal vez no supimos manejar. Cosas que tal vez nos rebasaron en este año. ¿Y cómo hacerle para aprender? Bueno, necesitamos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La escritura, toda es inspirada por Dios. Ahora, hermanos, una de las cosas más tristes que está pasando en este tiempo es que la escritura, es que la Biblia está siendo olvidada aún por muchos cristianos. Se ha quedado a un lado en muchas de las vidas, de las cuales deberían estar alimentándose de la palabra de Dios.
lo han hecho a un lado, han dejado que pues quede cerrada y no han hecho utilidad. Y vaya que la Biblia está viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, es útil para enseñar. Hermanos, si nosotros queremos aprender cosas que necesitamos mejorar, si nosotros necesitamos aprender cosas que este año nos fallaron para mejorar al Señor, para nuestro servicio al Señor, necesitamos la Biblia, que es útil para enseñar. La Biblia nos enseña cómo ser sus siervos, cómo practicar su palabra, nos enseña el camino, nos enseña a las artimañas, ¿verdad?, de este mundo, para estar preparados, prevenidos. Nos enseña que Dios está con nosotros. Tantas y tantas, puedes hacer una lista de todo lo que la Biblia te enseña. Y hermanos, ¿qué necesitamos en este tiempo? Bueno, pues abrir la Biblia, que es útil para enseñar, para redarguir, para hacernos saber, para mostrarnos lo que somos ahora, cómo estamos. Es como un espejo, ¿verdad?, donde nosotros nos podemos mirar y darnos cuenta lo que está pasando, cómo estamos realmente. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser abierta más este año, este nuevo tiempo que llegará, porque es nuestro alimento espiritual, porque es nuestra guía, porque es nuestro mapa, porque es el espejo, es el agua purificadora, es la leche espiritual, es el alimento sólido también. Por lo tanto, hermanos, cuando no sabemos qué hacer, necesitamos esa palabra útil para enseñarnos, para redarguirnos. Sí, hubo muchas cosas que fallamos, hubo muchas cosas en que no hicimos bien, porque tal vez no sabíamos, o porque tal vez fuimos duros o rebeldes, o de alguna forma desobedientes. Pero la palabra de Dios también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Sí? Corregir. Y esta palabra me recuerda que tuvimos errores, me recuerda que tuvimos fallas. Y por supuesto que eso, de alguna forma, reconociéndolo, nos debe motivar a aprender. Y esos errores o esas fallas trajeron consigo consecuencias este año, a veces dolorosas, a veces vergonzosas, y que tú y yo podemos decir: esto necesito corregirlo, esto no me va a ayudar. Si esto se vuelve a repetir en mi vida, me va a afectar. Entonces, ¿cómo corregir cosas en mi vida? Hay cosas que solamente la palabra de Dios puede corregir en ti. A veces no es el hombre, a veces no son otros maestros, a veces la palabra de Dios por sí sola, trabajando en un corazón dispuesto, puede corregir cosas para poder llegar a ser de bendición y bendecidos y ser útiles. La Biblia nos instruye en justicia, en la forma de vida que el creyente debe de llevar para glorificar a Dios. Entonces nos enseña, nos redarguye, nos muestra, nos hace sentir incómodos con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. La palabra de Dios nos muestra cómo estamos por dentro, ¿verdad? Cómo está nuestra vida. Y a veces toca fibras que hermanos, nunca imaginamos que Dios iba a tocar, iba a mover en nuestro interior, nuestro corazón. Pero gloria a Dios por su palabra, porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige y también nos instruye. ¿Cuál es la finalidad, hermanos? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que seas perfecto. Dios quiere que seas instruido, que seas enseñado, que puedas ser redarguido de alguna forma, corregido. ¿Para qué, hermanos? Para ser mejores para el Señor. Un año que tal vez dejaste de hacer cosas, este año, si Dios te da vida, dáselo al Señor.
enteramente preparado para toda buena obra. Nos habla de la obra de Dios, nos habla de la obra que la palabra de Dios realiza en un corazón dispuesto. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto en este día? Pues usa la palabra de Dios. Úsala, es lo único que te puede ayudar a corregir, a hacer cosas que tal vez necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Puedes meditar. Hay tantas cosas en este versículo que tú puedes meditar, que puedes hacer. Y si hay cosas que corregir, cambiar y bueno, aprender, no dejes de lado esa preciosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, que tengas un excelente día. Nos escuchamos cuando nuevamente tengamos una edición más de nuestro devocional de palabra fiel. Que Dios te bendiga grandemente en este día.